Muchas gracias. Tiene la palabra asambleísta Diego Vintimilla. Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas. Quiero referirme en primer lugar a una cita de Carlos Marx y él decía: no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario, su ser social determina su conciencia. Y es precisamente esa reflexión la que circunscribe la posibilidad de que adoptemos como sociedad civil o que definamos, categoricemos a la sociedad civil como el espacio de confluencia no solamente de ciudadanos concretos e individuales, sino también de opciones políticas, ideológicas y sobre todo construcciones sociales de las cuales hay disputas y contradicciones evidentes en un proceso como el de la Revolución Ciudadana y en un país que ha acarreado un sistema neoliberal los últimos 30 años de su historia. Por esa razón, yo creo que independientemente de cuál sea la noción que utilicemos o cuál sea la categorización filosófica, sea marxista, gramsciana de sociedad civil, vamos siempre a tener la posibilidad de ver en la sociedad civil la incorporación de todos los estamentos sociales que no forman parte del grupo de la burocracia o del poder gubernamental o de las instituciones públicas constituidas. Quiero decir, la Ley de Consejos Nacionales de la Igualdad es un reto, algo cumplido, una tarea postergada desde el 2008 que por fin la estamos llevando a cabo y es sumamente importante señalar esto. Y me da mucho placer encontrar en el texto la posibilidad de tener una institucionalidad efectiva y articulada sobre el tema de los Consejos Nacionales de la Igualdad, que fomente lo que ya se ha dicho aquí, la construcción de una democracia plural en el marco de un Estado plurinacional, necesario, fundamental para construir el proyecto político que es el que la Constitución. Federico Engels decía por su parte: los miembros de la sociedad civil no son iguales entre sí, únicamente en la medida que no lo son sus capitales. Y eso es importantísimo analizar al momento de plantearnos también una ley de consejos nacionales de la igualdad. Señalando estos antecedentes, quisiera sí presentar algunas observaciones que espero que la compañera ponente pueda observar. El artículo 5 me parece fundamental incorporar el principio de equidad, no solamente el de igualdad en los consejos, sino el de equidad en la forma de composición y en la relación que van a tener. En el artículo 6, me parece, nuevamente, según lo que se ha dicho varias veces y por los mismos colectivos que conforman la sociedad civil, es importante explicitar al sujeto de derechos al cual va a cubrir cada uno de los consejos de la igualdad. En el artículo 9, por su parte, en el numeral 2, me parece que es importante, adicional al Plan Nacional de Buen Vivir, señalar también la incorporación de los planes de erradicación de violencia de género y de discriminación racial, que son dos grandes andariveles por los cuales la igualdad tiene que irse construyendo. En ese mismo artículo, en el numeral 10, se había propuesto, y en este momento, pero es sumamente importante, colocar también un mecanismo de coordinación entre los consejos, de la misma forma que las secretarías técnicas van a poder coordinarse entre ellas, es importante transversalizar el accionar de los consejos de la igualdad en un espacio de articulación entre los cinco consejos. En el artículo 11, compañeros y compañeras, me parece que son los plenos, los cuerpos colegiados quienes eligen las secretarías técnicas o eligen a los distintos representantes, y en este caso el proyecto, si algo me causa inquietud, es el tema de por qué solo el presidente designa al secretario técnico y no es el pleno en su conjunto. En el artículo 13, me parece que se señala, no sé si es un error y quisiera que la compañera ponente pueda explicarlo, se habla de consejos sectoriales de la política, cuando el término constitucional es consejos ciudadanos. Supongo que son los consejos ciudadanos sectoriales con los cuales se tienen que consensuar la elaboración de las políticas públicas que salgan desde las agendas de la igualdad. Creo que es importante que se señale o se desarrolle con mayor claridad cuál va a ser el rol de los consejos consultivos en el proyecto de ley y que no posterguemos eso hacia una elaboración de un reglamento. Creo que la ley tiene que estar presente. En la transitoria 9, algo que nos causa preocupación y hemos conversado con algunos compañeros de la Comisión de Participación Ciudadana, es que la Defensoría del Pueblo presentó ya su proyecto de ley de Defensoría del Pueblo. La transitoria 9 habla de que se tiene 180 días para que la Defensoría del Pueblo presente
un proyecto para el tema de promoción y protección de derechos, cuando creeríamos que lo más saludable, lo correcto sería que ya en el proyecto de ley de Defensoría del Pueblo se incorpore este sistema. Algo que no nos queda claro y que quisiéramos igual explicación es sobre o en qué se sustentan las juntas cantonales de protección de derechos en el proyecto de ley, ya que se eliminan los numerales 200, los artículos 200 al 204 del Código de la Niñez, que es el Consejo Cantonal de Niñez y Adolescencia, que es el que elige a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, y ahora ya no existiría quien seleccione. Y por su parte se cambia en el cotado lo que son consejos cantonales para la protección de derechos. Entonces son algunas de las dudas que nos dejan con inquietudes frente a este espacio de tiempo, a este periodo que va a existir, en el cual las acciones inmediatas, de protección inmediata, no sabemos bajo quién van a quedar, y a la postre también quién se va a hacer cargo, o son los gobiernos autónomos descentralizados, o es la Defensoría del Pueblo y la institucionalidad nueva que se genere. Me parece que es importante sumarse, dicho aquí, en primer lugar, que sea un concurso de méritos únicamente, que no haya restricciones en el sentido de una competencia, de una libre competencia, por así decirlo, entre ciudadanos que sin duda tienen posibilidades diversas, fundamentadas, ya sabemos, en esquemas de exclusión que ha vivido el Ecuador, y los 4 años para el funcionamiento de las secretarías técnicas. Me parece que tenemos retos, y en esto es importante recalcarlo. La Ley de Consejos Nacionales de la Igualdad lo que busca es la construcción de mecanismos para la igualdad formal, y no debemos perder de vista, ni los legisladores y mucho menos la sociedad civil, cuál es el rol que tenemos como ciudadanos de la construcción de una igualdad real. Esa igualdad real, por supuesto, está constituida o cimentada en la eliminación de barreras, sobre todo económicas, y creo que la aprobación de esta Ley de Consejos Nacionales de la Igualdad tiene que ser un paso, pero no olvidarnos del resto y no esperar más de lo que los consejos tienen que hacer, y tampoco dejarle, como organización social, toda la responsabilidad al Estado o a la institucionalidad. Si algo hay que reconocer es la diferencia entre estos consejos nacionales de la igualdad en un contexto histórico distinto al que tuvieron los consejos anteriores, sean consejos de la niñez y adolescencia, CODEMPE, CODEMOP, ya que esos fueron concesiones del neoliberalismo para los sectores que iban a permanecer excluidos del colectivo social. Los consejos nacionales de la igualdad son una propuesta programática distinta que debe asumirse en toda su radicalidad, en la búsqueda de mecanismos objetivos y formales para la igualdad, y no solamente aspirar reivindicaciones parcelarias a modo de gueto o simplemente de condición específica. Es por eso que creemos importante que esta ley, una vez aprobada, quede en manos de los ciudadanos, quienes son los que deberán establecer las agendas de la igualdad de la manera más participativa, y esperamos que la institucionalidad generada pueda ser lo suficientemente efectiva para que estos fines puedan ser constituidos y conquistados de manera conjunta entre sociedad civil y Estado. Muchas gracias.